mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Pueblo de Dios, ¿cómo estamos hoy? Espero que bien, donde quiera nos sintonicen en este programa donde se transmite la lección de cada día. Hoy estamos a día lunes y estaremos tratando también una lección muy interesante. Aún estamos, como dijimos ayer, tratando la vida de Job, y que ha sido una lección muy importante, tomar lecciones para experiencia propia de la vida de este gran personaje, como lo fue Job. Sin duda alguna hemos sido bendecidos y hoy no va a ser la excepción. Estamos una vez más aquí, pues, como moderadores de esta lección. Estaremos durante toda esta semana, como lo repetí ayer, y hoy tengo el gusto y el placer de estar en la compañía de mi hermano Nicolás Ayala. Hermano Nicolás Ayala, le agradezco por haber aceptado venir a tener este estudio y así compartirlo con nuestra audiencia, hermano Nicolás. Él es un fiel miembro de nuestra iglesia también, a lo cual le damos una bienvenida a este estudio, hermano Nicolás. ¿Cómo usted se ha sentido? ¿Cuál ha sido su experiencia en la iglesia de Advenimiento? Y cuéntanos un poquito de usted, hermano. El privilegio es para mí, hermano Joselito Rentería, estar en este lugar para compartir estas enseñanzas que están muy hermosas, muy interesantes, y así es que para mí es un privilegio pertenecer también a nuestra iglesia Advenimiento. Amén. Me siento confortado, me siento que casi no hay un servicio que yo no aprenda, por lo tanto eso debiéramos siempre anhelarlo, aprender cada día algo nuevo, y para mí es una experiencia que yo me gustara que los que no la han tenido, pues la busquen, porque aprender, eso es bien importante, más que todo aprender de lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Porque muchas veces nosotros cerramos nuestra mente a como que ya estamos suficiente lo que sabemos, y en los caminos de Dios nunca deja uno de aprender. Exacto. Siempre hay algo nuevo de aprender. Claro. Y para mí es un privilegio seguir aprendiendo, hermano Joselito. Amén. Pues bien, hermanos, nuestro hermanito Nicolás, para información de muchos, él llegó a nuestra iglesia ya hace un tiempo atrás. Aproximadamente, ¿cuántos años tendrá que llegó con nosotros? Voy a poner como 4 años. Como 4 años ya, un largo periodo de tiempo. Ya es un tiempito, y repitiendo nuevamente, y no he dejado de aprender. Así y me es. siento con hambre también de seguir aprendiendo. Amén, así es. Porque así tiene que ser. Tenemos que anhelar aprender Claro de lo que Dios sí. quiere enseñarnos. Así es. Pues hermano Nicolás, gracias. Vamos a entrar ya de lleno al estudio. No sin antes pues elevar una plegaria de oración. ¿Qué le parece si nos dirige en oración para Amén, hermano. pedirle al Señor que nos dé sabiduría, y que lo que estudiemos aquí no solamente sea de beneficio para nosotros, pero también de beneficio para nuestra audiencia, donde quiera que nos sintonicen? Hay varios medios por los cuales se transmite este programa, hermano Nicolás, como es la televisión, la radio y los medios de internet. Y estos estudios están llegando a mucha gente, y para los cuales mandamos un saludo muy caluroso a todos ustedes, y desde aquí con amor les expresamos que les amamos en el Señor, aunque no podemos verlos, pero sabemos que un día Dios va a unir a su pueblo y nos miraremos tal vez un día, si no es aquí, en las mansiones celestiales. Amén. Así es que, hermano Nicolás, entonces diríjanos en una palabra de oración, por favor. Amantísimo Señor nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Amén, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que seas con nosotros, que nos des una mente iluminante, Señor, para que podamos discernir correctamente lo que tú nos vas a hablar por medio de este repaso de que vamos a tomar, Señor. Que nuestros oyentes que nos oyen, Señor, en la radio, en la televisión, también sean impactados por Amén. la clase de este día.
de que se va a impartir. Dirígenos, Señor. No nos dejes acá, Señor, porque somos siervos tuyos y queremos, Señor, ser luz, Señor, en todo lo que digamos acá, todo lo que bosquejemos acá, que sea respaldado por tu Santo Espíritu, Señor Jesús. También a los que nos van a oír, Señor, los que nos van a ver, también llénalos, Señor, de tu gracia, que su mente se despeje, Señor, que podamos comprender que tú tienes cosas nuevas cada día, Señor, y lo que vamos a repasar ahora, que sea una enseñanza eficaz, Señor, para cada oyente que va a oír este repaso para este día. En el nombre de Jesús yo te pido que estés con nosotros durante este tiempo que vamos a estar acá, Señor, aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén. Amén. Y bien, hermanos, la lección, el título principal para la lección de toda la semana lleva como título Solo Gloria a Dios. Ese es el título principal para toda la semana. Pero hoy lunes el título es un llamado de atención. Y bueno, vamos a entrar a la pregunta. La pregunta del inciso A dice de esta manera: aunque la conciencia de Job estaba limpia y su vida era virtuosa, ¿qué quiso Dios que su siervo fiel se detuviera a considerar? Sin duda alguna, hermano Nicolás, el Señor trajo a Job a que recapacitara en algo aquí, pues Dios quería que Job considerara algo interesante, algo importante. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es eso que Dios quería que su siervo se detuviera a considerar? Y esa respuesta la vamos a encontrar en el libro de Job 38, 1 al 7. Amén. En el capítulo 38, del 1 en adelante, dice: y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciña ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y respóndeme tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber, si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso sus piedras angular? Cuando las estrellas del alba juntas alaban, y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. ¿Qué preguntas le hizo el Señor a Job? Sin duda alguna, hermano Nicolás, ¿cuánta sabiduría se requiere para contestar esas preguntas que el Señor le está haciendo aquí a Job? Creo que al hombre más sabio de este mundo no podría contestarlas. No. Imagínese, la pregunta aquí decía que aunque la conciencia de Job estaba limpia y su vida era una vida limpia, una vida virtuosa, una vida santa, había algo en Job que no estaba muy bien en acuerdo con el Señor. Y Dios lo llama a reconsiderar, a que considerara a su siervo algo importante. Sin duda alguna, las preguntas que el Señor le está haciendo aquí a Job tuvo que quedarse callado, me imagino. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios le hizo esas preguntas? Sin duda alguna, hermano Nicolás, el patriarca estaba sufriendo aquí una calamidad terrible. Ya había perdido sus riquezas, sus bienes. Ya había perdido sus hijos. Y no solamente eso, sino que ahora estaba sufriendo la consecuencia físicamente de una enfermedad terrible ocasionada por el enemigo. Y de algo Job tenía que justificarse. No sé por qué Dios vino a preguntarle esas preguntas, vamos a decirles,
sin respuesta. Interesante que veamos de ese aspecto, Exacto. porque Job, que estaba, que no entendía todo lo que él había sufrido, y luego Dios le hace preguntas que él no podía contestarlas. Yo voy a leer acá Antes de que lea esa notita, hermano, mire, quería leer una parte aquí de la Biblia de Estudio. Y me llama la atención lo que dice aquí en la Biblia de Estudio, hablando concerniente a esto, y que nos contesta la pregunta, ¿por qué Dios quería que Job se detuviera a considerar algo interesante? Mire lo que dice aquí abajito, hermano Nicolás, dice: Dios hace preguntas que los eruditos, ¿qué dice?, no pueden contestar. Hombres del mayor intelecto no pueden entender los misterios de Jehová, como se revela en la naturaleza. La inspiración divina hace muchas preguntas que el erudito más capaz no puede contestar. No se hicieron estas preguntas con la suposición de que pudiéramos contestarlas, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios, y para que los hombres sepan que su sabiduría es ilimitada, que en las cosas comunes de la vida diaria hay misterios que sobrepujan la comprensión de la mente finita, que los juicios y propósitos de Dios son indescriptibles y su sabiduría inescrutable. Si acaso Dios se revela al hombre, lo hace oculto en la densa nube del misterio. Hermanos, qué lección tan interesante, qué lectura tan interesante hemos dicho aquí de la sierva del Señor. Sin duda alguna nos ha aclarado lo que realmente Dios quería que su siervo contemplara. La grandeza y el poder de Dios, la majestad de Dios. Reconocer que por muy buena que sean nuestras obras, hermano Nicolás, por muy bueno que sea nuestra justicia, y pensando que lo que estamos pasando es una injusticia, no hay manera de que nos justifiquemos. Por ejemplo, hermano Nicolás, vamos a decir que usted, de alguna manera, o uno de nosotros, usted o yo, sufrimos, vamos a decir, alguna baja de bienes, de propiedades materiales. Y digamos en cierta manera que el Señor lo ha permitido. ¿Qué podríamos hacer? ¿Quejarnos contra Dios? ¿Cómo sería nuestra manera de pensar? ¿Cómo afectaría eso, hermano Nicolás, nuestra relación con el Señor? Somos a veces hoy tan débiles que las mínimas cosas afectan nuestra relación con Dios. Algunos nos desanimamos tal vez. Nuestra fe, como que estamos tan sumidos en esa congoja, en ese dolor de lo que nos pasó, que nos olvidamos de tener el estudio de la palabra de Dios, que nos olvidamos de orar al Señor. Y es una manera que usa Satanás para desanimar a muchos, ¿ve? Pero aquí vemos en Job que él fue fiel. Y aunque decía la pregunta que aunque él tenía una conciencia limpia y su vida era una vida santa, virtuosa, a pesar de lo que estaba pasando ya, Dios aún tenía que enseñarle una lección a Job, que se detuviera a contestar, que se detuviera a considerar. Y esta que acabamos de leer, esas preguntas que no tienen respuesta, que el Señor le hacía, y yo me imagino que Job se quedó callado. Amén. Mire lo que dice el siguiente versículo que tiene la lección, que era también Job 41 al 2, hermano. Ahí léanos ese párrafo. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Hermano, imagínense nada más. El Señor aquí definitivamente pone unas palabras muy altas. ¿Quién hombre más sabio podría disputar con Dios en consejo? ¿Quién podría igualarse a la sabiduría de Dios, hermano Nicolás? Ni el hombre más sabio, ni el hombre más justo, no pueden igualarse con el Señor. Y
ponernos a disputar con el Señor en que, Señor, ¿por qué? Y esto y lo otro, ¿por qué no aceptar? No sé, hermano, yo a veces, me está viniendo a mi mente ahorita, por ejemplo, hermano Nicolás, la experiencia de los 3 jóvenes hebreos. Amén. Mucho se ha dicho de ellos. Amén. Y yo me imagino que cuando estaban cerca ya para se efectuar el decreto del rey Nabucodonosor de ser arrojados al horno de fuego, y yo no los veo decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitís eso si te hemos sido fieles? O el apóstol Pablo y Silas, o Juan y Pedro, que habían sido azotados y estaban ahí en la cárcel. Cantando. Cantando, ¿por qué, Señor? Si estamos predicando tu evangelio, ¿por qué nos pasa esto? Hermanos, tenemos un vivo ejemplo de que los propósitos de Dios no se deben disputar. Aceptar lo que viene, ya sea bueno o sea malo, como una voluntad que el Señor así quiere que sea. No es porque el Señor en ocasiones, sino porque el Señor permite que pasemos por dificultades para que formemos un carácter, que podamos progresar en las siguientes dificultades y problemas. Y Dios quería que Job reconsiderara esto, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces ahora, léanos el párrafo, hermano, que sigue de la lección. Yo quería agregar, hermano, ¿Cómo no, hermano? a su comentario, que los que nos escuchan consideren también que nos está enseñando a todos estas preguntas que Dios le hizo a Job, porque todos hemos caído en malas respuestas a la adversidad que nos da la vida. Y entonces tenemos que considerar cómo Job, él sobrepasó sin renegar, aunque Lo más difícil. aunque hubieron algunos casos de que él se sintió que no tenía respuesta. Exacto. Se sintió como que Dios lo había dejado. Pero cuando Dios lo confronta a Job, esto yo lo tomé ahorita que estaba hablando usted como para enseñarme a mí de que cuando tengo una adversidad no renegar. Exacto. Y yo lo he visto con el recorrer en los caminos de Dios, que en veces hay problemas que no vienen al caso para renegar, aún de decir, ¿para qué sirvo a Dios si me va mal? Observemos lo que le pasó a Job. Job es un caso extremo que estábamos comentando que no ha habido otro en la historia bíblica que haya sufrido como sufrió Job. Por lo tanto, yo quiero poner estas palabras para usted que nos está viendo, nos está escuchando, que reconsidere al siervo Job, que no renegó, perdió todo. Y veamos el comentario, como dice el comentario que está escrito acá, de nuestra hermana Elena G. de White, que dice: cada flor que se abre, cada hoja con sus venas delicadas testificará de la habilidad infinita del gran artista maestro. Amén. Las rocas macizas y las elevadas montañas que se levantan a la distancia no son el resultado de la casualidad. Hablan con silenciosa elocuencia de aquel que se sienta en el trono del universo, exaltado y excelso. Amén. Todos sus planes son perfectos. Cuánto pavor y reverencia debiera inspirar su nombre. Fíjense nomás. Esta cita la encontrábamos en nuestra elevada vacación, página 253. Sin duda alguna, una cita muy importante, hermano. Qué hermosa, nos llama la hermoso complemento para mostrar la grandeza de Dios. Amén. Imagínense, sin duda alguna, la sierva del Señor nos llama también a considerar esto. A veces nosotros ponemos nuestros problemas como si fueran montañas grandes, pero esas montañas grandes no nos hacen pensar de Dios, sino que nos hacen pensar de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestras flaquezas. Pero esto que la sierva del Señor está tratando aquí dice que esas montañas enormes que se levantan tan altas,
Me recordaba esto, hace poquito nosotros anduvimos por este lado de Colorado y íbamos cruzando por una carretera, hermano Nicolás, y unas montañas así grandes, enormes, y yo me sorprendía de esas montañas, podía ver en ellas como algo del poder de Dios, eso Amén. me llamaba a mí la atención. Amén. Y también me sorprendía la inteligencia del hombre, cómo las abre, pero lo más grande que yo podía ver las montañas, ay, qué tan pequeños somos nosotros. Y nos hablan del Señor, aquí dice que esas montañas no son el resultado de la casualidad, dice la sierva del Señor, Así dice que son, sino que hablan con silenciosa elocuencia de aquel que se siente en un trono, en el trono del universo, exceso y exaltado. Qué hermosa imagínense, hermano Nicolás, cuando nosotros consideramos esto, de que hemos visto ya, y consideremos los momentos de Job. Ahora Job, ¿cómo se sintió cuando el Señor le mostró todo esto? ¿Cuál sería ahora su manera de pensar de él ahora? Ahora, ¿qué dijo él? ¿Cómo cree usted que reaccionó Job? Él, me imagino que él se sintió cuando él respondió, pues lo encontramos en la Biblia, cuando él dice, me conformo con solo una vez que haya hablado, ya yo cierro mi boca para hablar por segunda vez. O sea, se sintió muy pequeño. Exacto, a hablar muy con pequeño. Dios. Y note que no se pudo contestar las preguntas que No el Señor pudo le hizo. contestar Simplemente ni habló. Y vamos a ver lo que dijo Job. Mire, vamos ahí a ver el versículo. Se encuentra el versículo en Job 43:5. Job 40, capítulo 3 al 5. Y la pregunta decía, del inciso B, dice de esa manera, hermano Nicolás, dice, ¿cómo respondió Job al llamado de atención de Dios? Mire que olvidaba el título de la lección, hermano Nicolás. El título de la lección decía, un llamado de atención. Un llamado de atención. Y dice aquí, ¿cómo respondió Job al llamado de atención de Dios? ¿Cómo debemos responder todos aquellos que como Job han sido cruelmente mal interpretados e injustamente calumniados por otros? Vamos a leer el versículo. Y respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, y una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces, pero no añadiré más. Dice nada más. Ahora Job ve la perspectiva de su vida de una manera diferente. La mira diferente. Hermano, ¿cómo hace esto eco en nuestras vidas? A veces nosotros somos tan débiles, hermano. Y digo esto porque en experiencias que he tenido, de alguna manera a veces somos impacientes. Amén. Somos a veces intolerantes. Y en experiencia propia, yo digo esto, ¿no? Ya quisiera contar un poquito de esto. Una experiencia que tuve hace un tiempo atrás, años atrás. Estábamos trabajando lejos de aquí, de la ciudad de Dallas, y usualmente veníamos a veces cada 15 días para acá, para Dallas, y nos regresábamos para aquel lugar donde estábamos trabajando, que es ahí por el área de Victoria, Texas. Y me recuerdo esa vez que era un domingo, ya íbamos de regreso para allá, para aquel lugar. Llegamos a una gasolinera para cargar gasolina, ¿verdad? Para llenar el tanque y todo esto. Y resulta que yo le di uno de a 100 a la señora, dije, mira, llenar el tanque de gasolina y luego vengo por el cambio. Y cuando vine por el cambio, pues resulta que nada más me dio como 7, no recuerdo cuánto, pero me dio el cambio de a $50. Le dije, no, yo te di uno de a 100. Y dice, no me diste uno de a 100, me diste uno de a 50. Y le dije, no, yo te di uno de a 100. Y ahí estábamos en el tira y jala, ¿no? Y por fin dijo la cajera, mira, dice, tienes que esperarte un momento, vamos a hacer un corte de caja, entonces, y voy a hablar al manager. Y bueno, para eso se llevaba un proceso, ¿no? Porque pues tenían que sacar la caja y luego meter otra caja y otra cajera. Y bueno, y usted sabe cómo está eso de las tiendas. Sí. Entonces, ¿qué hice yo? Me empecé a impacientar. Me comencé a impacientar y que yo no tengo aquí su tiempo. Y bueno, y ahora me avergüenzo, hermano, porque con cosas tan significantes a veces uno pierde la calma.
Job aún había pasado por eso tan terrible y yo creo que no perdió un carácter como el que a veces de nosotros a veces tenemos. Y resulta, hermano, que a veces nosotros estamos aquí estamos en esas dificultades como renegando, que por qué a mí, que por qué mire, y nos justificamos que aunque haya sido cierto, hermano, no tenemos de qué justificarnos realmente. Y resulta, hermano, que ahí por fin me tuvieron. Y al último fueron a hacer el cambio de cajas y bueno, resulta que sí sobraba la cantidad del dinero que yo les había dicho. Y salí ahí como justificándome. Ya ves, te dije que yo tenía la razón. Y bueno, la señora lo único que decía, I'm sorry. Y aún así yo no estaba dispuesto como ni a perdonarla. Al espíritu a veces que tenemos y digo esto, no lo digo para vergüenza, porque realmente como seres humanos somos tan débiles en este asunto. Pero resulta, hermano, que Dios a veces tiene un propósito, hermano. ¿Y por qué no entendemos que el propósito de Dios que es que eso suceda? ¿Y sabe por qué, hermano Nicolás? Porque Dios quiere nuestro bien. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Íbamos rumbo al 45, era el 35. Y hacía como unos 15 minutos había pasado un accidente muy terrible. Un autobús grande, un tráiler grande se había venido y habían como 4 carros accidentados. Y hacía alrededor de 15 minutos, fueron los 15 minutos que yo estuve ahí esperando en la caja por ese dinero. Y ahora aprendo la lección, ¿no? Digo, cómo a veces nosotros, aunque el Señor trata de hacer algo para salvarnos la vida, aún así nosotros negamos. Yo quisiera que el Señor nos mostrara como le mostró a Job aquí. Ahora Job, me llama la atención las palabras de Job, hermano Nicolás. Entonces Job respondió al Señor y dijo, Señor, cuando el Señor habla y dice, aquí, Señor, yo soy ¿qué? Un vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, dijo, y para no hablar una más. vez hablé, dice, más no responderé. Oh, que... Y mire sabiduría. Exacto. Mire lo que dice el 42.6. Léenos el 42.6. Otras palabras que Job allí ha dicho en cuanto al consejo de Dios. Dice Job en capítulo 42, del verso 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Imagínense nada más, hermano. Yo ahora, cuando Job ahora encuentra y ve lo que realmente quién es Dios, ahora Job habla de esa manera. Y note que ya más adelante el Señor restaura a Job. Lo restaura con el doble de sus bienes. El doble de sus bienes. Y bueno, ¿qué más no podemos hablar de esta experiencia, hermano Nicolás? Job dijo, yo soy un vil. Así se consideró. Y realmente Job no era, bueno, hablando humanamente, Job era un hombre íntegro. Pero mire cómo se consideró ante la majestad y la presencia del Señor. Vienen a mi mente las mismas palabras de Isaías. No sé si usted ha escuchado Isaías cuando en el capítulo 6 él dice que ve la majestad del cielo. Amén. Dice que las faldas cubren el trono. Dice cuando él habla, dice que cuando el Señor habló, dice que los quiciales del templo temblaron y el Señor habló. ¿Y qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo yo un ser humano, un vil humano que vive en medio de labios humanos, gente que tiene labios humanos, dice, han visto mis ojos al Rey. ¿Cómo se sintió Isaías al ver la majestad del Señor? Y las mismas palabras de Job. Oh, hermanos, ojalá que nosotros nos detengamos a contemplar en momentos difíciles, por los momentos más difíciles que estamos pasando, nos contemplamos a contemplar la majestad del Señor, hermano Nicolás. Qué bonito sería para no caer en un error de que contempláramos los ejemplos que Dios nos ha dejado en su santa palabra. El ejemplo de Job es único en la Biblia. Hay otros personajes que tenemos que aprender mucho, como la paciencia de José con sus hermanos. Así es. Como la paciencia de Daniel y sus amigos, que fueron fieles a Dios, y son los personajes que a nosotros nos va a traer beneficio meditar en ellos y leer lo que está escrito de ellos. Claro. Usted, quisiera hacer una pregunta, hermano Nicolás. Ante esta respuesta que Job ha dado aquí,
Él dijo, soy un vil, mi mano pongo sobre mi boca, no puedo hablar, Señor, no puedo responderte. Y la otra que dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La pregunta que le quiero decir aquí, hermano Nicolás. Job se estaba justificando. ¿Usted cree que estaba poniendo dentro de sí su justicia propia? Yo pienso que no, De hermano. ninguna manera. Mire la condición de ahora de Job. Ahora él ve que es un vil ser humano Sí, y que se aborrecía. Definitivamente él aquí no miraba más que la justicia y la santidad del Señor. Y a veces nosotros nos justificamos, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago esto, yo Como voy el a la fariseo. iglesia, doy los diezmos. Pero si realmente el Señor se mostrara como se mostró a estos hombres de fe, a estos grandes hombres, por eso digo que fueron grandes hombres, porque el Señor les habló cara a cara. Amén, amén. Imagínense, hermano, que Dios le haya hablado a Job, ahora te diré quién soy yo. Y le muestra esas respuestas, esas preguntas que no tienen respuesta. Y ahora la condición en la que Job se siente. Yo Las pienso palabras nos dan una gran enseñanza. que Job pasó a un nivel más alto después de la conversación con Dios. Oh, claro que sí. Y lo mismo va a ser para nosotros. Si nosotros de una experiencia que tengamos, la pasamos, no igual que Job, pero la pasamos de una manera que no reneguemos, vamos a pasar a un nivel de conocimiento ante Dios mejor. Y todo lo que es mejor en nosotros nos está acercando a Dios. Así es. La nota que sigue adelante dice de esta manera, hermano Nicolás. Algunos amigos carentes de previsión y de experiencia no pueden con su visión estrecha apreciar los sentimientos de alguien que ha estado en íntima armonía con el alma de Cristo en relación con la salvación de otros. Amén. Aquellos que quisieran decir que son sus amigos malentienden sus motivos e interpretan erróneamente sus actos. Hasta que, como Job, él prorrumpe en una ferviente oración. Sálvame de mis amigos. Dios toma el caso de Job en sus manos. Su paciencia ha sido severamente probada. Pero cuando Dios habla, todos sus sentimientos quisquillosos cambian. La justificación propia que él sentía que era necesaria para resistir la condenación de sus amigos, no es necesaria ante Dios. Él nunca juzga mal, nunca hierre. Dice el Señor a Job, cíñete ahora como varón. Y Job tan pronto oye la voz divina e inclina su alma en un sentido de su pecaminosidad. Y dice ante Dios, me aborrezco y me arrepiento. En polvo y en ceniza. Dice nada más, qué lectura tan importante de la sierva del Señor que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 558. Y ojalá que ese espíritu de Job, y sabe que, hermano Nicolás, nosotros a veces tendemos a justificarnos. A veces, hermano Nicolás, hablan mal de nosotros. Amén. A veces hay rumores y chismes de una persona, digo, a veces de nosotros cuando hay por ahí. ¿Y qué hace uno cuando escucha esas cosas? A veces uno contradice y se justifica y dice, no, que esto, y uno se defiende. Uh-huh. Job se defendió ante sus amigos, pero ante Dios no se podía defender. Correcto. Y aquí, cuando Dios se le presenta, Job dice estas palabras que tienen un gran significado, lo deben tener para nosotros. No hay nada de justicia en nosotros. Yo creo que el versículo del sábado decía algo interesante allí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra del Señor. Imagínense. Amén, así dice. Así es de que qué hermosa meditación estamos estudiando, hermano Nicolás. ¿Nos puede leer el último párrafo de la lección? Dice, vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas del séptimo día profesan ser el pueblo de Dios que guardan los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu devocional. ¿Qué es eso, hermano Nicolás, que estamos perdiendo el espíritu devocional? ¿Qué significa eso? ¿Qué significará? Que
como dice la nota, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos. Y nosotros, los que profesamos ser el pueblo de Dios, los que aspiramos a ser el remanente y que nos decimos que guardamos los mandamientos de Dios, a la ley y al testimonio, dice que estamos perdiendo un espíritu devocional. La reverencia ante Dios. Eso nos debería llamar la atención. Amén. Perder un espíritu devocional quiere decir que estamos perdiendo nuestra relación con el Señor. Amén. Que no somos devotos. Tal vez ante los hombres nos mostremos como que somos muy estudiosos, esto y lo otro, pero al Señor no le podemos mentir. Tal vez a lo mejor por las mañanas nuestro primer trabajo sería meditar. Amén. Tener un espíritu de devoción con el Señor. Y dice aquí que aunque profesamos ser el pueblo y que vivimos en los últimos tiempos, estamos perdiendo ese espíritu devocional. Eso a mí me ha llamado la atención, hermano Nicolás. Es un reproche para mí personalmente. Hermanos que nos escuchan y que nos ven, tomemos en consideración esta palabra que el Señor nos da a través de su sierva. Somos conscientes que estamos viviendo en ese tiempo. También es verdad que nosotros decimos ser el pueblo remanente, o que somos aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios, pero esta palabra que dice aquí, que nosotros como adventistas estamos perdiendo ese espíritu devocional. Ojalá que esto sea un llamado de atención para nosotros. Amén. Y que tanto mañana como tarde, nosotros que estamos viviendo ese tiempo, procuremos buscar al Señor, tener esa devoción de una relación con el Señor íntima, que no sea espasmódicamente, ¿cómo dice la palabra, hermano Nicolás? Espasmódicamente, aquí o allá, un día sí y un día no, que sea como una necesidad que nosotros tengamos. Que también, ¿qué más dice, hermano Nicolás? Dice, este espíritu de reverencia hacia Dios enseña a los hombres cómo acercarse a su Hacedor con santidad y temor a través de la fe, no entre ellos mismos, sino a un mediador. Así el hombre puede mantenerse inflexible bajo cualquier circunstancia que es colocado. Esto se encuentra en se encuentra en un libro de notas. En un libro de notas, tomo 1, página 121. Qué llamado de atención para mí personalmente tomé en esta escritura, hermano. Dice que cuando dice que nosotros debemos saber cómo acercarnos a nuestro Señor, dice que con santidad y temor, a través de la fe, no en nuestros propios méritos, hermano, sino confiando en los méritos de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Y dice que cuando nosotros hacemos eso, hermano Nicolás, cuando tenemos temor de Dios, cuando tenemos respeto por Dios, reverencia por la santidad de Dios, entonces nos acercaremos con esa reverencia. Cuando realmente entendemos cómo es Dios. Aquí Job entendió eso. Amén. Me aborrezco, dice, hasta el polvo y la ceniza. Y bueno, pues qué lección tan interesante hemos tocado hoy. Espero que haya sido para muchos de nosotros un aliciente a seguir adelante, a seguir más firmes en la fe, a realmente tener un espíritu de devoción, a no justificarnos aún en las dificultades o lo malo que nos pueda pasar, sino esperar en el Señor. Este ha sido el estudio de la lección de lunes. Queremos agradecerles a todos por su sintonía. Amén. Hermano Nicolás, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos realmente de corazón que haya sido una bendición. Hasta luego, y estuvo con ustedes el hermano Joselito Rentería y el hermano Nicolás Ayala. Bendiciones. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.